Buenas tardes a todos. Llegamos al final del evento, la última charla de 2 días súper intensos, pero súper interesantes. La verdad que la pasé muy bien acá compartiendo con ustedes este tiempo, presentando a los diferentes speakers, eh, charlando recorriendo los stands, hablando con varios de ustedes y espero que lo hayan pasado tan bien como yo. Estoy súper contento y agradecido de que estén acá, de los sponsors que nos apoyaron. La verdad que fue un evento muy, muy bueno. Superó ampliamente mis expectativas. Ahora, la última charla. Es súper interesante y me encanta este tema. Me parece algo digno de escuchar, haciéndole clic y preguntar y repreguntar, porque es buenísimo cuando queremos asegurar el funcionamiento de sistemas, pensar en Chaos Engineering. Quien nos va a estar hablando es Yuri Niño. Yuri es el Engineer en ADL Digital Labs. Es ingeniero en sistemas con una licenciatura en MSc en Ingeniería de Sistemas y Ciencias de la Computación en la Universidad de Colombia. Interesada en el código abierto, interés que comparto, y metodologías ágiles, disfruta aprender y la investigación. En esta oportunidad nos compartirá, como ya les dije, su visión sobre Chaos Engineering. Las preguntas que tengan las puede compartir en el chat de la derecha, como siempre dije, y voy a repetir en el Discord, en el channel Containers and Kubernetes. Yuri, muchísimas gracias nuevamente por estar acá con nosotros. El tiempo es tuyo. Muchísimas gracias, Santiago. Y no, para mí es un honor poder estar acá. Mil gracias. Espero que no estén tan cansados del día. Realmente las charlas han estado geniales. Entonces, bueno, ya llega mi turno. Muchísimas gracias también a las personas que nos están escuchando por esta oportunidad que nos dan para compartir unos conocimientos y unos aprendizajes que tenemos sobre ingeniería del caos. Entonces, bueno, voy a empezar. La charla de hoy se titula Chaos plus Observability plus Resilience equals Chaos Engineering. Que en español traduce ingeniería del caos, es la suma de caos, observabilidad y resiliencia. En estos minutos, básicamente, vamos a revisar cómo se unen estas tres partes de la ecuación, el caos, la observabilidad y la resiliencia, para lograr algo que pues ya hemos estudiado en un guild, en un equipo de investigación que tenemos dentro de ADL, y pues sobre el que vamos a compartir aquí algunos aprendizajes. Bueno, como lo mencionaba Santiago, mucho gusto. Mi nombre es Yuri Niño Roa, soy colombiana, soy SRE, Site Reliability Engineer en ADL Digital Labs, una compañía que en Colombia provee servicios de tecnología y de innovación. Adicional a eso, soy Chaos Engineering Advocate y eso es como ser evangelizadora de esta práctica maravillosa que llegó hace un tiempo pues al conjunto de prácticas que tenemos en ingeniería de software. Aquí mi usuario, Yuri Nino, en Twitter, en Medium, en LinkedIn, por si me quieren escribir, contactar, en fin. Siempre estamos dispuestos a escuchar iniciativas que haya sobre caos. Y mi página personal, por si quieren revisar material que hemos construido y generado con relación a ingeniería del caos y en donde buscamos un poco crear una comunidad en español sobre este tema. Listo. Esta es la agenda de los temas que vamos a revisar hoy. Parece bastante, pero y probablemente sea mucha información. Voy a pasar por alguna de ellas con una sola lectura, pero quisiera luego cuando les compartan las diapositivas, pues que este material y esos conceptos estén por lo menos ahí, por lo menos una introducción a qué es resiliencia, qué es ingeniería de resiliencia, qué es observabilidad. Entonces, probablemente muchos de ellos los abordemos de forma introductoria, pero pues quedan acá en las diapositivas con los recursos para que ustedes puedan profundizar más en ellos. Entonces vamos a hablar sobre los fundamentos, mejor, de caos. Vamos a hacer una exploración sobre el entendimiento que tenemos del caos y de la entropía en la naturaleza. Discúlpenme si suena un perrito, pero hay por allí un vecino que nos está acompañando en esta charla. Listo. Segunda parte, vamos a hablar sobre confiabilidad y sobre resiliencia. Vamos a hablar sobre patrones de resiliencia, pero más que patrones, sobre 4 aspectos que son claves cuando hablamos de la práctica de la ingeniería de resiliencia,
que es nuestro segundo componente en la ecuación. Y finalmente vamos a hablar sobre observabilidad, sobre instrumentación, sobre telemetría, sobre lo importante de hacer observabilidad, o mejor, de observar nuestros sistemas usando herramientas que ya tenemos en el mercado disponible para ello. Y en este punto vamos a introducir la práctica de ingeniería del caos. Vamos a mencionarle, a hacer una introducción. Como les conté en la página, en mi página personal, pueden encontrar mayor énfasis en algunos de los conceptos que allí revisemos. Básicamente lo que vamos a hacer ahí es unir los 3 puntos de la ecuación anterior. Pero antes de eso, yo quisiera empezar compartiéndoles estas imágenes que probablemente algunos de ustedes recuerden porque registraron uno de los amenizajes más famosos de la historia moderna de la aviación, el famoso milagro del vuelo 1549 del US Airways, que amenizó en el río Hudson en Nueva York en el 2009 y que es conocido como el milagro del río Hudson. Incluso hay una película inspirada en este incidente que se llama Sally y que fue protagonizada por Tom Hanks. Probablemente algunos de ustedes ya la hayan visto. Este episodio es interesante en la historia y en la historia de la aviación específicamente, porque después de que unos pájaros, unas aves, impactan uno de los motores del avión, el piloto toma la decisión de hacer un amenizaje de emergencia, logrando ese amenizaje de forma exitosa y pues con la fortuna y la muy buena noticia de que no se perdieron vidas en esta maniobra pues que hizo el piloto. Una investigación realizada reveló que si el piloto hubiese girado tan pronto recibe el impacto de las aves, el Airbus probablemente no habría tenido que amenizar. Por eso es un hecho que pues luego inspiró una película y que generó una controversia allí. Y es lo que pasa a partir de una decisión que toma el piloto frente a una situación de caos o de emergencia. Esto básicamente, pues lo que les contaba, finalmente más videos y una investigación que hubo, como se detalla en la película, demostraron que la decisión que el piloto tomó fue la apropiada. Pero sí, durante algún tiempo él recibió críticas con relación a esa decisión que había tomado. Y esto nos lleva y es una historia que a mí me permite unir estos puntos de los que hablamos: una situación caótica, una situación de emergencia, una posición en la que está una persona con relación a la vida de otras personas, la capacidad que debe tener para monitorear lo que está ocurriendo durante el momento y una decisión que toma que afortunadamente sale bien, pero que en algún momento también dejó dudas sobre si era la decisión correcta o no. Hay una frase que dicen los pilotos y es que cuando estás en una situación de emergencia, tú ya no estás maniobrando el avión, ya no estás manejando un avión, sino estás monitoreando lo que ocurre alrededor tuyo. Un piloto recibe entrenamiento preciso frente a estos incidentes, no solo para monitorear y dominar estos tableros de control que tiene frente a una situación de emergencia, sino de la capacidad que tiene para tomar una decisión frente a ello, la capacidad que tiene para hacer una lectura de eso, y no solo de los tableros, como lo mencionaba, sino de toda la situación que lo está rodeando, el comportamiento de las personas, de la tripulación, el estado de ánimo de los pasajeros, en fin. Esta capacidad que él tiene de monitoreo se puede alinear a lo que en software hacemos o llamamos observabilidad. Entonces es una historia que me sirve para hacer una introducción a esto, a la ecuación que traemos hoy: una situación de emergencia o de caos, la capacidad de observar y de leer lo que está ocurriendo en los tableros de control y en mi ambiente frente a esa situación de caos, y la capacidad que tengo para tomar una decisión y una acción que me garantice una salida exitosa frente a esa situación de emergencia, que es lo que llamamos resiliencia. Esas 3 variables conjugadas en esta ecuación suman lo que en la definición tenemos como ingeniería del caos: una situación de emergencia, la capacidad de observar y la capacidad de tomar una decisión y un acto de resiliencia frente a ello. Y es sobre lo que vamos a entrar en detalle en los siguientes minutos. Entonces, listo, vamos a empezar por la situación caótica. Como les contaba en la agenda, en esta parte quisimos compartirles la visión que se tiene del caos en la naturaleza y lo interesante del caos en la naturaleza. Ya les cuento por qué.
Y esta es una imagen que a mí me gusta mucho cuando hablamos sobre caos en la naturaleza. Si realmente estas situaciones, la naturaleza tiene algo particular y lo dice la teoría de la evolución, y es esta es tal vez una de las paradojas más interesantes y menos entendidas de la naturaleza, y es que la naturaleza es ambas, es ordenada y es caótica a la vez. Un ejemplo de eso es este cardumen, en el que no hay un líder, no hay alguien que esté coordinando, parece no haber un orden porque ninguno de los componentes o de los elementos en esta pieza de la naturaleza está generando ese orden. Pero ellos, el pescado, solo con ver el movimiento que hace el pescado del lado, es capaz de finalmente, en una visión mucho más global, de generar una figura como esta, una figura a propósito muy bonita en la naturaleza. Y eso pues nos lleva a esta conclusión: la naturaleza es ambas, es ordenada y es caótica. Y el estudio del caos ha sido pues motivo de investigación por muchos años, no solo en la naturaleza, sino en muchos otros escenarios, por esto que lo hace tan interesante. La capacidad de enfrentarnos a estas situaciones que efectivamente van a pasar, o sea, el caos va eventualmente a ocurrir, situaciones de emergencia van eventualmente a ocurrir, como lo que le ocurrió al piloto del incidente en el río Hudson. Pero adicional a eso, la capacidad que tenemos para reaccionar a ello y la que tiene aquí la naturaleza. Voy a continuar por acá, y es que el mundo es inherentemente caótico, como ya yo lo mencionaba. Aquí tenemos una fotografía de un cisne negro, porque los cisnes negros han sido tomados como una metáfora a esas situaciones caóticas y de emergencia, como lo mencionaba, no solo en la naturaleza, sino en muchos otros campos de estudio. La economía, la psicología, la aviación misma. Han sido campos en los que el caos está presente, y el caos en una metáfora de los cisnes negros, se asocian a los cisnes negros porque son eventos que casi nunca ocurren en la naturaleza, son cosas que se salen de lo normal. Lo normal es que todos los cisnes sean blancos, pero cuando nos encontramos con un cisne negro, pues lo asociamos a algo diferente, algo que no ocurre normalmente, y que de acuerdo ya a la teoría de los cisnes negros, que también inspiró una película, puede tener un efecto catastrófico. Por ejemplo, lo que estamos viviendo con la pandemia es un cisne negro, es algo caótico, algo que no ocurre de forma normal y que tiene un impacto tremendo en todo, en la economía, en el funcionamiento de la sociedad, en fin. Y el mundo es inherentemente caótico. El mundo y cualquier situación en el mundo eventualmente se van a enfrentar a un cisne negro, a una situación caótica. Los cisnes negros, de acuerdo con Laura Nolan, y es la primera referencia que quisiera compartirles, ella se cede en Slack y tiene una conferencia buenísima sobre una teoría fundamentada en incidentes en producción, en aplicaciones, basada en la teoría de los cisnes negros. Entonces les comparto acá. Y ella básicamente dice: los cisnes negros toman nuestros sistemas, los dejan abajo y los mantienen abajo por un largo tiempo. Eso es un cisne negro. Eso extrapolado a lo que tenemos en ingeniería del caos, a lo que tenemos en ingeniería de software, se puede ver de esta manera. Aquí la visualización de dos arquitecturas, la de Netflix y la de Twitter. Lo que ustedes, por ejemplo, ven acá en puntos verdes son microservicios dentro de la arquitectura de Netflix, y lo que ven en azul, las dependencias entre esos microservicios. Frente a esta complejidad, pues eventualmente el caos va a estar presente. La infraestructura requerida por un software puede ser tan compleja como el software mismo, la misma visualización que tenemos aquí en Netflix. Entonces, trayendo esta teoría de la naturaleza, trayendo lo complejo que es los componentes en la naturaleza, que eso se extrapola a otros campos, incluso al de la ingeniería de software, pues eventualmente nuestras aplicaciones se van a enfrentar a situaciones caóticas, a situaciones de emergencia, en donde la resiliencia y la capacidad de observar son muy importantes, son críticas realmente. Entonces, ya hemos revisado fundamentos de caos, nos vamos a mover ahora a la segunda parte de la ecuación, la observabilidad. Listo, nos vamos con la segunda parte, observabilidad. Entonces,
Sí, espero no haberme saltado, sí, ya me ha saltado una adicional. Y sobre esto quisiera hacer una lectura y es el análisis de incidentes, porque esto es un campo estudiado dentro de la ingeniería de software frente a, pues, a situaciones caóticas de emergencia en las que pues, una mesa, un colo, un equipo de ingeniería tiene que atender un incidente. Son el análisis de esos incidentes es un catalizador, la definición que uno encontraría en Google es algo que acelera o retarda una reacción química. Nos ayudan a entender más acerca del caos que ocurrió. Entonces, aquí aparece un área nueva, un área de estudio nuevo, el análisis de incidentes y esa capacidad que tenemos para aprender a partir de lo que visualizamos y de lo que observamos durante una situación de caos. Para aprender de caos necesitamos entender de observabilidad y de decisiones que se puedan tomar a partir de ese caos, que es lo que exploraremos más adelante. Entonces, esta definición que he tomado de una referencia que les comparto más adelante, un artículo en Medium buenísimo sobre la articulación entre caos y observabilidad, nos deja ver, esta definición nos deja ver ya un primer punto de unión entre lo importante que es la observabilidad frente a las situaciones de caos. La observabilidad juega un rol muy importante en medio del caos. Cuando una tripulación se enfrenta a una situación de emergencia, lo que ya les compartía, que nos cuentan los pilotos, ellos realmente ya no están volando el avión. En ese momento en el que uno debe tener la capacidad, ya a mí se me ponen un poco los pelos de punta, de saber que una persona debe enfrentarse a una situación de esa naturaleza, esa capacidad para monitorear y para tomar decisiones. Listo, ahora una definición más sobre observabilidad y aquí ya hago la introducción a tres conceptos importantes, los logs, las métricas y las trazas de las métricas, porque traernos el concepto de observabilidad ya aquí aterrizándolo hacia ingeniería de software, pues se une en estos tres puntos, logs, métricas y trazas. Si tú no tienes unos tableros de control y una capacidad para hacer inteligencia o generar inteligencia a partir de eso que te entregan esos tableros de control, lo que pues, nos muestra sobre esas operaciones, tu habilidad para observar el caos se queda limitada en eso, en una capacidad de observación. Y entonces aquí estamos un poco dando la introducción al siguiente concepto, al de accionar y al de la ingeniería de la resiliencia. Entonces, ya hemos aquí introducido tres conceptos, los logs, las métricas y las trazas, ya voy a profundizar un poquito sobre ellos, con relación al concepto de observabilidad. La observabilidad se traduce en eso, pero es muy importante dejar claro acá que esa observabilidad solita no nos provee nada en términos de la ecuación y pues en términos de lo que finalmente queremos y es salir bien librados de esa decisión. Si el piloto del vuelo no toma la decisión, él toma la decisión de amenizar, la investigación finalmente mostró que fue la decisión apropiada, pero si él no toma esa decisión, si no acciona a partir de la observabilidad, pues probablemente la historia hubiese terminado en una tragedia. Entonces, importante eso. Estos son los conceptos que les contaba. Voy a leer nomás por el tiempo pues que tenemos, pero que quise dejar en esta diapositiva pues para que ustedes puedan profundizar más a partir de ellos. Y son conceptos asociados a toda la teoría que hay detrás de observabilidad. Hay libros completos sobre observabilidad y la mayoría de ellos, cuando uno está estudiando observabilidad, tiene que aprender de estos conceptos. Estas son las claves para observabilidad. Permítanme, yo veo cómo voy de tiempo. Bueno, voy bien, creo. Cuando hablo sobre claves en observabilidad o aspectos claves en observabilidad, uno, tengo que hablar de la capacidad que tengo para monitorear la salud de mis elementos en el sistema. Entonces, previo a que la emergencia se genere, pues yo estoy haciendo observabilidad, ¿no? Son los tableros que, por ejemplo, tenemos en Datadog o New Relic que me permiten estar monitoreando mi sistema. Esa capacidad que tengo para saber que el componente de software está bien, para hacer un ping y recibir un 200 como respuesta, es una primera clave en observabilidad. La segunda, la capacidad de monitorear la transaccionalidad. Casi todos los sistemas, o bueno, en los que voy a enmarcar acá este concepto, un sistema bancario, por ejemplo, debe tener un sistema de observabilidad frente a un sistema bancario, debe tener la capacidad de observar el número de transacciones por minuto. Temas como el número de peticiones, el número de errores, estos temas que hacen referencia a eso, a lo transaccional, son los que encajan en esta segunda clave para observabilidad. La tercera, el monitoreo de los recursos.
Entonces, tener la capacidad de observar el consumo que hacemos de CPU, el consumo que hacemos de memoria, el consumo que estamos haciendo sobre los recursos, porque un evento que se salga de lo normal allí puede determinar en una situación caótica como la que revisamos. El cuarto, la relevancia que tienen esos elementos, y la observabilidad acá nos da o mejor, la teoría de la observabilidad nos da un espacio importante para evaluar y preguntarnos si realmente lo que estamos observando es necesario, si realmente eso en una situación de emergencia le va a dar al piloto las herramientas para tomar una decisión. 5, telemetría, la capacidad que tengo para instrumentar y para usar herramientas disponibles ya en el mercado para generar esa observabilidad. 6, los insights, o esta capacidad de generar inteligencia a partir de los datos. Entonces, de usar inteligencia de negocios, Big Data, todos los temas de analítica que hoy están tan presentes en el mercado para tomar una decisión. Y finalmente, la capacidad de accionar. Y ahí es donde se une en la capacidad de accionar y de estos 7 atributos, esto se une con los temas de ingeniería de resiliencia que ya vamos a revisar. Fuentes para lo observable: la latencia, los errores, la saturación, los logs, las métricas, las trazas y el tráfico. Como les conté, solo una mención importante acá. Los logs son los voy a mencionar y voy a hacer énfasis en el 5, el 6 y el 7 porque están muy asociados a la definición. El 5, los logs, la capacidad que tengo para generar de forma muy granular información que me permita observar el sistema. Nos pasa que a veces vamos a Datadog, vemos el tablero, estamos en la situación del incidente, pero eso no nos basta para lograr encontrar la falla. Generalmente uno tiene que ir al log y tiene que revisar la línea. Bueno, generalmente no, perdón. En algunos escenarios uno tiene que llegar a ese nivel de detalle. Entonces, lo importante de seguir conservando los logs, lo importante de loguear todo lo que ocurre sobre nuestro sistema para en una situación de emergencia o sencillamente en una situación normal, tener la capacidad de llegar a un nivel granular, pues a un nivel muy, muy granular mejor. Las métricas, pues lo que ya definíamos en términos de tener unos KPIs y unas medidas que relacionen, asocien, resuman, agrupen lo que tiene que ver con observabilidad. Y finalmente las trazas. ¿Por qué las trazas? Porque los sistemas, como revisamos en el caso de Netflix, son la unión de muchos puntos. El cardumen es la unión de muchos peces. Y hay que tener la capacidad de trazar o de saber o seguir una ruta, de observar una ruta frente a lo que pasa en cada uno de esos componentes. Y ese es el tema que nos lleva acá, el tema de las trazas, fuentes de observabilidad. Ahora sí nos vamos a mover a ingeniería de resiliencia. Ingeniería de resiliencia es útil en identificar y potenciar las capacidades positivas de la gente en las organizaciones. La resiliencia está muy asociada a lo humano, a esa capacidad que tiene el humano de tomar una decisión frente a lo que monitoreó en una situación caótica. Y no se trata de reducir o de eliminar eso que es negativo o que es un error. Hay un libro muy bueno que se llama El error humano. Y dice, cuando hay un error en un humano, en una organización, eso no es el problema, es la causa de un problema más grave. Y en ese orden de ideas, remover al humano probablemente no le dé beneficio a la organización en términos de garantizar una resiliencia a futuro. Entonces, aquí hay toda una teoría detrás con el tema de blameless, de no culpar a las personas cuando algo mal ocurre con el sistema, a no despedir a un humano frente a un error, porque probablemente sean temas asociados o consecuencias o síntomas de un problema más grave. Entonces, la ingeniería de resiliencia, quisiera que nos lleváramos acá la definición, es que es útil en identificar lo positivo, las capacidades positivas de las personas y las organizaciones para adaptarse a una situación que cambia y para tomar una decisión frente a una situación caótica. Sobre la ingeniería de resiliencia, 4 aspectos importantes. Así como en observabilidad teníamos 7 claves que hacen parte de los fundamentos teóricos de observabilidad, acá tenemos 4 aspectos asociados a ingeniería de resiliencia: lo actual, lo factual, lo crítico y lo potencial. Cuando hablamos de lo actual, estamos hablando de lo que ha pasado y de nuestra capacidad de responder frente a la situación a la que nos estemos enfrentando, a lo que haya pasado. Entonces, actual, este componente o esta línea dentro de la ingeniería de resiliencia hace referencia a eso, a cómo actúo frente a la situación de la que me tengo que recuperar. Lo factual
es la capacidad que tengo para aprender de lo que pasó. Entonces, una vez yo he identificado qué fue lo que pasó y he entendido y he tomado una decisión, hacemos estos ejercicios de retrospectiva o de analizar hacia atrás. Entonces, después del incidente, después de todo esto, viene la construcción del postmortem y viene una parte en los postmortem súper interesante en la que tenemos que escribir qué aprendimos de esto, qué vamos a hacer para no volver a equivocarnos. Tercer aspecto, lo potencial. Lo potencial hace referencia a la capacidad que tenemos para anticiparnos a una situación que se parezca a la que vivimos. Entonces, no nos basta solo con aprender, sino aprender y aprender tomando acciones a partir de ello, teniendo esa capacidad de anticiparnos ahí. Y ahí yo quisiera rescatar algo de lo que nos provee la observabilidad de los sistemas, y es lo mismo, no hacemos nada si tenemos solo los tableros de control, la capacidad para luego accionar y luego tomar decisiones, que es creo que uno de los aportes más valiosos que hace la ingeniería del caos en su definición, porque pues ya la vamos a revisar allí. Pero esta capacidad para anticiparnos frente a eso que aprendimos. Entonces, frente a un incidente, identificamos que nos faltaba en un tablero de una herramienta para monitoreo, nos faltaba un aspecto que en su momento me obligó a consultar los logs y que hizo que tomara más tiempo resolver el incidente. Eso que aprendimos a partir de esto, pues es la capacidad de anticiparnos y de asegurar los riesgos. Entonces aquí vienen aspectos importantes como las matrices de riesgos y el hecho de mapear anticipadamente los riesgos. A mí en algún momento alguien me preguntaba si hacer ingeniería del caos era pensar solo en lo negativo y estar pensando todo el tiempo en los riesgos. Y yo decía, no, pues yo no me despierto todos los días pensando que, no sé, va a ocurrirme algo malo, que me voy a caer en mi bicicleta camino al trabajo, en fin. Pero sí tengo presente el tema de la falla de manera anticipada. Y eso pues me da la introducción a otro punto allí más adelante. Y esta la cuarta, que está muy asociado al tema de la observabilidad, y es el tema de lo crítico. Entonces hemos revisado 3 puntos ya: lo factual, lo actual y lo potencial, y aquí lo dejé de últimas, aunque en la definición creo que está de segundas, pero quisiera usarlo para pues cerrar el tema y la relación que tiene con observabilidad. Y es saber qué ocurrió, tener la capacidad de monitorear el cambio, de monitorear qué se modificó y qué se está saliendo de algo que en ingeniería del caos conocemos como steady state, el estado normal de un sistema. Entonces, esa capacidad para monitorear y para observar se alinea mucho en este aspecto, en el tema de lo crítico, en el tema de revisar y estar pendiente pues de los monitores. Entonces, resumiendo, resumimos observabilidad, revisamos 7 aspectos claves, 3 elementos en la definición, logs, métricas y trazas, y trajimos eso articulado o unido mejor a ingeniería de resiliencia, y aquí analizamos 4 aspectos claves en la definición: lo actual, lo factual, lo potencial y lo crítico asociado al monitoreo y enlazándolo con la segunda idea. Ahí viene nuestra suma. Esto para lograr una ecuación muy bonita, pues por los temas que a mí me interesan, y es la ingeniería del caos. La ingeniería del caos, en la definición, nos dice que es la capacidad que tenemos para inyectar fallas a propósito en un sistema con el fin de identificar qué pasa con el sistema, y allí tenemos articulada la observabilidad, y esto con el fin de tomar decisiones de resiliencia frente a eso caótico que ocurrió. Aquí llega la resiliencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta en la definición, ya tenemos los 2 aspectos mencionados. Y aquí hay uno que yo no abordo hoy, pero que está por ahí en otras presentaciones, y es el tema de lo experimental, del método científico, y de que siempre usamos una metodología rigurosa y juiciosa para hacer ingeniería del caos. Hacer ingeniería del caos es como un científico sentarse a lanzar un experimento, lanzar una falla, recopilar unos datos, estamos haciendo observabilidad, y a partir de esos datos verificar o refutar una hipótesis. Entonces la refutamos o la verificamos, pero tomamos una decisión a partir de ello, y aquí llega la resiliencia.
La validación de hipótesis de los comportamientos steady state, que era el concepto que les mencionaba antes, el steady state es eso normal que está pasando, el hecho de que el avión esté volando bien, lo caótico que vienen unas aves y se estrellan contra uno de los motores, la falla, la capacidad de observar, la capacidad que tengo para ver mis monitores y finalmente para actuar frente a ello. Simular eventos del mundo real, optimizar el blast radius, tiene que ver con minimizar el área de impacto y creo que todavía voy bien de tiempo, minimizar el área de impacto de esta falla, ¿sí? Porque pues si vamos a generar una falla a propósito y en producción, como nos dice la definición, aunque sobre eso, bueno, habría que abrir otra discusión, yo lo voy a dejar acá con que no es necesario hacerlo en producción, uno puede hacer ingeniería del caos en ambientes bajos, pero igual hay que controlar el blast radius, hay que controlar el impacto que tiene mi falla sobre el sistema completo. Todo eso, pues, en todas estas líneas o en todos estos principios, porque realmente esto está muy asociado a los principios de ingeniería del caos, es donde la observabilidad juega un rol muy importante. Listo. Esta es la definición que ya les estaba compartiendo. La voy a dejar acá. Es tomada del sitio Principle of Chaos. Hace muy poquito dispusieron la definición en muchísimos idiomas. Entonces ya la tenemos en español, en portugués, no sé, en italiano, francés, en fin, si la quieren revisar. En el sitio Principle of Chaos encuentran esa información, www.principleofchaos.com. Y allí básicamente dice, la ingeniería del caos es la disciplina de experimentar fallas en producción con el fin de revelar su capacidad sus debilidades y su capacidad de resiliencia. Los principios, los mismos que mencionaba en la definición, generar una hipótesis, modificar los eventos del mundo real frente a esa hipótesis, correr un experimento y automatizar. Esto ya es el último, tal vez uno de los alcanzables que tenemos cuando hacemos en ingeniería del caos y es lograr automatizar. Pero de entrada, hacer el ejercicio experimental de lanzar la falla, tomar nota, verificar los tableros, pues ya es ingeniería del caos. Acá algunas herramientas para hacer ingeniería del caos. El Chaos Monkey y el Simian Army, probablemente algunos de ustedes, para los que ya sea familiar la disciplina, pues sabrán que nació en el 2008 en Netflix y pues en el 2010 el equipo de ingeniería de Netflix libera el Chaos Monkey, una herramienta que lograba esto, el cuarto principio de ingeniería del caos, la automatización. Entonces el Chaos Monkey es una herramienta que me permite inyectar fallas en AWS con el fin de practicar ingeniería del caos. El Chaos Monkey for Spring Boot, una herramienta genial para arquitecturas basadas en Java y en Spring Boot específicamente. También hay un par de charlas por ahí, por si las quieren ver en la página, por ahí está. Gremlin es la herramienta con la que espero me queden unos minutos para hacer una pequeña demo, muy pequeñita. El Chaos Toolkit, una herramienta mucho más asociada a experimentación y al método científico, y el Chaos Mesh, una herramienta que se liberó el año pasado, y que funciona muy bien con Kubernetes, con clusters, con muchos nodos, con caos sobre nodos en un clúster. Entonces, pues quería compartirles estas herramientas. Vamos ahora a entrar en detalle sobre una que me gusta a mí también mucho y es Gremlin. Aquí yo ya, el ejercicio básicamente que vamos a hacer, o la demo pequeñita que voy a hacer para mostrarles un poco cómo funciona Gremlin, cómo unimos una herramienta para caos, que es Gremlin, con una herramienta para observabilidad, que es Datadog, y cómo a partir de ello pues podemos tomar una decisión. Aquí lo que básicamente he hecho es levantar una instancia, un EC2. En esta consolita, pues me voy a conectar a mi herramienta. Espero que todo funcione hoy y nada sea caótico. Sí, así es. Aquí ya tengo instalado Datadog y Gremlin. Compartirles, es muy sencillo instalarlo. Ustedes, pues, si tienen ya una cuenta de Datadog, hay un sitio en la página en el que pueden hacer la configuración. Si no, pues buscan cómo instalar Datadog en una instancia en AWS. Datadog se integra muy bien con muchas tecnologías. Entonces, pues realmente es muy sencillo, es correr un comando. Debo tenerlo por acá en el historial. Bueno, acá tengo el de Gremlin. Acá está. Básicamente, pues teniendo el API key, ahorita lo voy a actualizar para que no dejarlo por aquí expuesto. Y pues básicamente es correr y hacer la instalación. La instalación de Gremlin también es muy sencilla. Acá hay un tutorial, está compartido en la parte final en las referencias. Y pues básicamente es bajarse el paquete, hacer, pues en este caso como estoy levantando esto sobre un Amazon Linux, entonces pues es hacer acá el jump install y listo. E iniciar el agente.
Para iniciar el agente, bueno, aquí, como se dan cuenta, una vez instalado Datadog, con este comando súper sencillo, yo aquí básicamente ya arrastré aquí en esta parte una de las métricas que quiero medir. Aquí voy a medir el estado de salud de la CPU. Entonces, el ataque sencillito que vamos a lanzar es un consumo alto de CPU, que está muy asociado a este principio, mejor a esta clave en observabilidad, que era el monitoreo de los recursos de TI. Listo, entonces aquí si se dan cuenta, este es mi steady state, mi consumo de CPU no supera el 1%, si se dan cuenta está todo muy tranquilo. Y lo que voy a hacer ahora es, bueno, aquí ya entraba Gremlin, este es un ataque que generé hace un par de horas solo para verificar que todo estaba bien hoy para esta pequeña muestra que iba a ser de 2 herramientas que permiten unir estos conceptos de la ecuación. Entonces vamos a lanzar un ataque nuevo, espero que lo siga viendo. Sí, aquí sigo viendo el host disponible. Yo le voy a decir que lance permítanme, yo miro y reviso que el Gremlin esté iniciado, porque generalmente cuando, aunque bueno, aquí lo que hice fue desconectarme. Ay, perdón. Vamos a ingresar un ID que nos da Gremlin por acá, entonces sí, creo que sí va a ser mejor que lo inicie. Acá también, luego estos son datos que están acá, ya no nos van a funcionar. Discúlpenme, configuración, aquí está mi Team ID de la herramienta, porque voy a iniciar el agente, creo que Datadog está arriba porque estoy viendo movimiento ahí. Aquí voy a resetear el key, diré el password o el secret mejor. Y listo, aquí ya he iniciado y voy ahora sí a lanzar mi ataque. Entonces, Gremlin me da la posibilidad de lanzar ataques a nivel de clúster, generar escenarios, en fin. Aquí vamos a hacer uno muy sencillito, aquí estoy viendo mi host, y es hacer un consumo alto de CPU. Como les cuento, aquí voy a elegir el Gremlin, le voy a decir que es un consumo alto de CPU y que voy a llevar esto al 90% de consumo. Y la longitud va a ser 1 minuto. Y listo. Esperen un segundo. No, aquí ya le voy a decir que lo lance. Y él va a empezar aquí pues bueno, le toma un tiempo esta rampa pues de lanzamiento del ataque. Entonces aquí se empieza a ver que, bueno, aquí está la línea en la que va a empezar. Espero que salga bien, si no nos toca regresar a la foto anterior. Listo, ahí está empezando a generarse. Una forma en la que yo puedo asociar el concepto de logs acá y de lo muy granular es hacer un top. Entonces, si se dan cuenta, hago un top y yo ya veo aquí que Gremlin está haciendo un consumo alto de CPU, cerca del 90%. Y en Datadog, mi herramienta de monitoreo, que bueno, en este caso no es tan tangible, pues el beneficio que me prevé, porque aquí también tengo una visualización mucho más gráfica de lo que está ocurriendo, pero aquí voy a revisar, aquí tengo que empezar a ver en algún momento un consumo alto asociado a este 90%. Déjenme ver si mientras lo seguimos revisando acá, aunque bueno, acá en la máquina ya lo veo, el tiempo que le toma a la gente el dato, probablemente nos dilate aquí un poquito la visualización. Déjenme, yo arrastro otro tablero acá, a ver si logro verlo mejor. Aquí sí probablemente ya lo empecé, ya actualizó. Entonces se dan cuenta, todo venía bien acá y lancé el ataque y logré un 90% de consumo. 2 herramientas que pues en un ejercicios mucho más sofisticados, yo quería compartirles era la posibilidad que tenemos de unir herramientas para lograr esta ecuación que teníamos antes. Listo. Eso con relación a compartirles 2 herramientas que nos sirven acá para, 1, llegar a la primera parte de la ecuación, la parte caótica, 2, la parte de observabilidad, y 3, ahora sí viene la toma de la decisión. Este artículo une muy bien, es un artículo en Medium, les comparto acá la referencia, uno de forma mucho más sofisticada estos 3 conceptos. Aquí sí tenemos un clúster con ECS en AWS, en el que pues tenemos varios nodos y en lo que tenemos una hipótesis planteada, y la hipótesis es saber si frente a un consumo alto de CPU de uno de los recursos, el recurso sale del clúster y eso empieza a generar latencia en cómo responden los siguientes. Les dejo compartida la referencia.
usan Gremlin para generar el incidente, pues parecido, usan como lo revisábamos allí en el tablero, pero pues otro tipo de ataques de los que están disponibles, empiezan a hacer un consumo alto, aumentar el número pues de eventos que se están generando asociados a la situación caótica, y eso pues eventualmente ya nos muestra, si se dan cuenta, frente a un escenario steady state, hoy no lo alcancé a ver acá, pero bueno, la tasa de error no lo incluye en esta diapositiva, pero la tasa de error acá es de 0, si se dan cuenta. En un tablero que incluyera esa parte del ejercicio, se visualizaría una situación en la que pues tenemos 0 tasa de error. En este caso, si ya nuestra tasa de error aumenta, y bueno, aquí la visualización la tengo es más en la tabla. Entonces, he hecho un consumo alto de CPU, usando Gremlin, esa situación lleva a que uno de los nodos salga del clúster, y frente a esa salida del nodo, la latencia, o mejor, los tiempos de respuesta de los otros nodos, pues se ven afectados por ello. Esa es nuestra hipótesis, que en este artículo que les dejo acá la referencia, se detalla con mucho más, o mejor, se profundiza con mucho más detalle. Referencias para las personas que quieran empezar a estudiar ingeniería del caos, ya aquí cierro. Release, Chaos Engineering, los libros de CRE, que los compartían hace poco en una sesión, y un libro que se publicó hace muy poquito, un short book, de Security Chaos Engineering, en el que el guild al que yo pues pertenezco, tuve la oportunidad de escribir un capítulo sobre los Game Days, entonces quisiera compartírselos acá. Listo, eso es todo, más referencias que les compartiré en las diapositivas, y ya, creo que me pasé como 5 minutos, mis disculpas, pero ya cierro con esto, y esa es la lectura de esto, y estoy maravillado de entender por qué los humanos siempre intentan poner las cosas físicas con algún tipo de orden, cuando el desorden es mucho más hermoso e inspirador. Listo, aquí cierro. Muchísimas gracias. Gracias, Santiago, y gracias a Larconf por permitirnos compartir esto que aprendimos sobre ingeniería del caos. Yuri, si bien te pasaste unos minutos, fue un placer, fue muy buena charla, me encantó, y de un tema súper difícil de afrontar, ¿no? y de implementar. Y yo tengo una duda, si como para abrir el espacio, como para una pregunta, 5 minutitos quería sacarlos a los que quedan, y es, uno es, si este tipo de prácticas es para todas las organizaciones, porque quizá me lo imagino quizá en empresas como startups, empresas que recién están arrancando y muy digitales, lo veo difícil de esas empresas que se están transformando digitalmente, que vienen de una arquitectura legada y años de historia, poder implementar estas prácticas. Entonces es para todas las organizaciones, es una empresa, y otra es para aquellas que son más tradicionales. ¿Por dónde aconsejas arrancar? Ok, sí, la respuesta a la primera pregunta es sí, y bueno, igual tienes una percepción de alguien que defiende la disciplina, pero tengo razones para hacer esa afirmación, y es pensar en la falla de forma anticipada trae beneficios. Entonces, y trae beneficios para una empresa pequeña, o bueno, más que pequeña, para una startup, una empresa que está empezando, como para una empresa ya tradicional y que lleve mucho tiempo practicando ingeniería del software de la misma forma. En los dos escenarios trae beneficios, porque pensar en la falla de forma anticipada ya me expone a mí a un ejercicio por lo menos mental de qué voy a hacer frente a un incidente. En el caso del piloto, el solo hecho de pensar que en algún momento me voy a enfrentar a una emergencia me permitió construir un protocolo para ello. Y en ese orden de ideas, probablemente para unas organizaciones sea más difícil que para otras empezar la adopción. Hay algo que se llama el modelo de madurez de caos, que tiene una traza frente a la sofisticación de las herramientas y a la adopción que hacemos. Allí hay unas recomendaciones interesantes para cada una de los tipos de compañías pues, que hay en el mercado. Pero mi respuesta a eso es sí, y es sí siempre que hagamos el ejercicio mental, por lo menos de la falla, y de pensar de forma anticipada la falla. Que no lo hagamos en producción, que no logremos convencer a nuestro gerente en una empresa tradicional para que eventualmente lo podamos hacer incluso en un ambiente stage, para que tengamos los recursos para una herramienta de observabilidad como Datadog. Pero el solo ejercicio de pensar en la falla ya me abre la puerta a ingeniería del caos, y eso pues justifica el beneficio. Y el segundo punto sobre cómo puede una organización empezar,
Nosotros en ADN hemos empezado con el tema cultural, con el tema de los Game Days, y creo que es un buen acercamiento para lograr que las personas en un formato seguro sobre una aplicación que eventualmente no es la con la que trabajan todos los días, pero que sí nos va acercando a la disciplina, al concepto, y nos deja exponernos a esa situación en la que, ok, sabemos que es un ejercicio de simulación y que en un Game Day yo estoy lanzando ataques sobre una herramienta y estoy en un desafío en el que me van a dar un premio y en el que la cosa es mucho más relajada que en un incidente real. Pero me permite a mí, como persona que estoy liderando la adopción de ingeniería del caos, uno, sembrar en las personas la idea de la falla, la idea de manejar la falla anticipada. Dos, la introducción a las herramientas. Y tres, los conceptos básicos de ingeniería del caos y ver la falla y ver el escenario del incidente finalmente como no algo tan malo, no algo como a lo que tenemos que tenerle miedo, sino algo a lo que pues eventualmente nos vamos a enfrentar y que pues nos va a desafiar en todo aspecto, en el aspecto humano, en el aspecto de comportamiento, del uso de las herramientas, de lo que observamos, en fin. Entonces, esas serían como mis dos recomendaciones, Perfecto, la respuesta a la primera sí y la perfecto. segunda con el Game Days. Bueno, sí, muchas veces pensamos en las fallas como que algo que hay que evitar. En realidad es imposible evitarlas, hay que aprender a aceptarlas y prepararse para cuando sucedan. Así es, sí, eso es como algo que, pues bueno, tú afortunadamente lo mencionas y que siempre queremos que quede como en la memoria de las personas que pues nos escuchan y que nos permiten y nos dan la oportunidad de compartirles esta disciplina. Entonces, así es. Y nuevamente, muchísimas gracias por No, estar no acá, es, por el esfuerzo, por armar la presentación. Fue un placer haberte tenido en StarConf. no, para mí también fue un placer y muchísimas gracias Santiago, mil gracias pues al equipo que organizó el evento, todo pues muy pulido, como decimos. Muchísimas gracias por todo, mil gracias. Nos vemos. Entonces, bueno, hasta luego Santiago Hasta luego. Adiós. y a ustedes que Gracias. tengan feliz tarde. Gracias. Bueno, llegamos a los que siguen todavía conectados, que hay 83 personas. Llegamos al final de la conferencia. Muy contento por estas 20 y pico de charlas que tuvimos, más algunas que se fueron armando en el camino en los stands y en algunos espacios de colaboración. Agradezco a los sponsors por habernos hecho posible y facilitado algunas cuestiones para poder hacer que StarCom sea lo que fue. Al equipo, al equipo que ayudó en la organización y tras bambalinas para asegurar que todo esto funcione. Y a ustedes que estuvieron asistiendo acá, también muchas gracias por estar y ser parte de esto y esperemos vernos en la próxima, sea presencialmente en alguna de las ciudades, sea virtualmente otra vez, a través de plataformas como esta. Los invito a crear chapters como ARCONF Buenos Aires, como ARCONF Bogotá, Mar del Plata, Montevideo, en cada una de las ciudades para poder generar esta comunidad de arquitectos en cada una de las ciudades de Latinoamérica. Muchas gracias y nos vemos en la próxima ARCONF.